puede tomar su lugar. Quiero comenzar platicando con ustedes, después vamos a entrarle a un tema, porque todo está relacionado con el tema. Aunque parezca que no, todo está relacionado con el tema. El tema es, vamos a hablar un poco sobre la fe, pues todo está relacionado con la fe. Pero quiero empezar diciéndole, hermano, que definitivamente cada vez son más las señales de que estamos en el tiempo final. Hoy estaban actualizando los datos sobre los muertos por el ébola. Son más de 3,000. O sea, no son 100, no como la gripe aviar, ¿va? O la gripe porcina, que más fue la bulla de la cantidad de muertos, no fue alta. Pero esto del ébola sí está terrible, hermano. Imagínense si en Estados Unidos, en un hospital de Estados Unidos, un infectado de ébola se muere, ¿qué pasaría en Guatemala? Si allá con el equipo sofisticado y la preparación académica que tienen algunos de esos médicos, ¿verdad? Porque sin menospreciar a los médicos nuestros, que hay muy buenos médicos también en Guatemala, pero estamos hablando de un país del primer mundo, donde la medicina, la tecnología, el equipo, etcétera, pues ofrecen si me ayudan con los niños, por favor. Entonces, la tecnología ofrece una mejor posibilidad de subsistir ante una amenaza de esa naturaleza. Entonces, pero recientemente llevaron uno infectado de ébola, y en Estados Unidos, que tienen un suero para contrarrestar esa enfermedad, no lo pudieron rescatar. Entonces, insisto, ¿y qué pasaría si viene a Guatemala, hermano? Tenemos que pedirle al Señor que controlen eso, ¿verdad? Porque ni siquiera nosotros tenemos la idea de lo que está pasando esa gente allá. Por ejemplo, hermano, algunos reporteros han estado sacando reportajes, obviamente, ¿verdad? Donde alguna gente que trabaja como enfermeros y médicos, su familia les ha pedido a ellos que no vengan a la casa. Fíjese qué cosa. O sea, la gente está con una psicosis, con una cosa, un temor terrible en ese lugar, que ni siquiera, papi, te queremos mucho, pero quédate a dormir en el hospital, ¿verdad? Porque te puedes traer el ébola. Y hasta cierto punto tienen razón, pues, pero imagínense lo que está pasando. La gente que ayuda a enterrar a los cadáveres tampoco la quieren en sus casas y tienen que estar haciendo albergues para quedarse ahí ellos. Entonces el asunto está bien terrible. Hay casos en Europa, en Estados Unidos, hermano. La cosa ha crecido, pues más de 3,000. ¿Y cuándo empezó a suceder eso? Después de la primera luna sangrienta, hermano. Es decir, este año ha sido un año profético de muchas señales a las que tenemos que prestarle atención. Bueno, hablamos un poco el martes de eso, ¿verdad? Pero y hoy no vamos a hablar de las señales, solo para ponerlo en perspectiva de que la venida del Señor está cerca. Ahora, ¿qué es lo que nos mantiene a nosotros a la expectativa de las cosas que van a venir? Porque creemos en lo que el Señor ha dicho en su palabra. Es decir, de alguna manera tenemos fe. Tal vez nosotros creemos que no tenemos fe porque nos le quedamos viendo a un monte y decimos: monte, échate al mar, y el monte no se mueve, ¿verdad? Y la Biblia dice que el que hace eso con una fe de un grano de mostaza lo puede hacer. Entonces, si alguien con una fe de un grano de mostaza puede mover un monte y yo no lo puedo mover, entonces no tengo fe. Eso es la conclusión a la que uno podría llegar. Pero sí tenemos fe.
Sí tenemos fe. No estoy diciendo que esté perfeccionada o que sea una fe a la cual tendríamos que hacerle alarde, hermano, no, de ninguna manera. Creo que nos falta mucho. Pero una de las razones por las que venimos a la iglesia, una de las razones por las que nos santificamos, una de las razones por las que buscamos a Dios es porque tenemos fe, porque le creemos. Creemos en su palabra, y si no, ¿para qué vamos a venir si no creemos? Entonces sí tenemos fe. Dígale al hermano, aquí está, lo felicito porque usted tiene fe. Muy bien. Entonces resulta que la fe es probada. Es probada. Entre paréntesis, ahorita vamos a leer ese texto, pero entre paréntesis, nosotros tenemos que saber que no todo lo bueno que recibimos viene precisamente de Dios. No estoy diciendo que muchas de las cosas buenas que recibimos no vengan de Dios. Sí vienen de Dios la mayoría, pero alguna cosa podría venir que no es precisamente de Dios. No me apedreé todavía. Una de las cosas que yo veo en la Biblia es que el anticristo, haciendo su propia voluntad, va a prosperar. No haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo su propia voluntad. Entonces yo deduzco que hay una prosperidad que no es de Dios. ¿Ya me voy a entender? ¿Alguien podría prosperar haciendo su voluntad? Sí, si la Biblia lo dice. Ese es el espíritu del anticristo. Entonces no podemos generalizar y decir este está siendo prosperado por Dios. Puede ser que esté siendo prosperado haciendo su propia voluntad. Entonces tendríamos que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que el Señor no prospere. Esto hemos hablado a la vastedad. Nosotros tenemos un Dios próspero y que obviamente quiere a sus hijos prosperados. Así que sí creemos en la prosperidad de Dios, pero uno tiene que saber que en algún momento el corazón de uno se podría entristecer al ver que otro prospera sin hacer lo correcto. En el Salmo 73 dice la Biblia que Asaf, un salmista, un hombre de Dios que se metía con Dios, dice: por poco resbalan mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Entonces, insisto, hay una prosperidad que no viene de Dios. Sí hay una prosperidad que viene de Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque uno tiene que estar convencido de estar haciendo la voluntad de Dios, de caminar en su voluntad. Y si uno anda en pos de su voluntad, yo estoy seguro que el Señor también nos va a bendecir y nos va a prosperar. Pero la Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece. Entonces, la riqueza no es la bendición, sino que primero recibí la bendición y por la bendición que tengo, entonces soy enriquecido. Entonces, lo que debería de buscar el pueblo es la bendición. Ese es otro tema, porque yo le he explicado varias fuentes de bendición. Y una de ellas es la bendición de un padre, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, el punto es también, que eso lo quiero llevar, que tampoco, no todo lo malo que nos sucede viene de parte del enemigo. Y no todo lo malo es tan malo. Mire, hay cosas que a nosotros nos suceden que parecen malas, pero que no son malas. Al final son buenas y que Dios las permite para nuestro bien. Por ejemplo, una de ellas es la disciplina. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie, ¿va? Pero ¿cómo se corrige el orgullo en una persona? Fíjese que el orgullo no lo puede corregir un pastor. Si un pastor llama a una ovejita y le dice: mira, mija, te voy a sentar porque sos muy orgullosa, ¡ay! ¿Cómo cree que lo va a recibir? Yo no soy orgulloso.
Porque regularmente uno es muy dado a defenderse, ¿va? Y a justificarse. Entonces el Señor va a decir: yo me voy a encargar de eso. Entonces lo que hace es meterse a disciplina. Porque, hermano, hay gente que pasa a la par de uno y no mira, por eso no saluda. Pero hay gente que pasa a la par de uno y no saluda. Y a veces jovencitos, jovencitas. Yo no soy su pastor, pues, y pasa a la par de uno y no saluda. Digo: bueno, Señor, vaya que tú tienes la disciplina y te la encargo, ¿verdad? No, son mentiras. Ten misericordia, Señor, nada más, ¿verdad? Pero el orgullo se manifiesta de muchas maneras y a veces uno no se da cuenta. Entonces lo que hace el Señor es meternos en un proceso de disciplina para que en la disciplina entonces veamos: oh, de veras que yo he estado obrando de esa manera. Y entonces uno se arrepiente, cambia su forma de pensar. Entonces, a la disciplina no es tan mala. Las pruebas a veces no son tan malas. Las adversidades no son tan malas, aunque tenemos que saber que también diferenciar entre una prueba y una oposición. Porque a veces el enemigo también se levanta y quiere estorbar la bendición. Pero uno tiene que pedirle al Señor el discernimiento, saber cuándo es una prueba y cuándo es oposición del enemigo. En el caso de la prueba, lo que hay que hacer es pedirle al Señor el entendimiento y humillarse para que al cambiar uno de actitud, la prueba se termine. Pero en el caso de la oposición, hay que agarrar la espada y hay que pelear. Es diferente. Pero también hay que diferenciar entre prueba, oposición y consecuencia de nuestros actos, que esa es otra cosa. Hay cosas que nos suceden como consecuencia de decisiones que hemos tomado. Entonces ahí no es el diablo que se está oponiendo, es uno mismo el que se metió en el lío. Y ahí lo que aplica es aquel versículo que está en Proverbios que dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Pero dice el contexto: Él enderezará tus veredas. Entonces, claro que cuando uno entiende que es una consecuencia la que está pasando, uno la reconoce. Dios mira nuestro corazón y entonces el Señor, el único que puede enderezar este barco eres tú, así que te lo dejo en tus manos, Señor. Yo te voy a buscar, me voy a meter contigo y encárgate tú de arreglar esta situación, y el Señor lo puede hacer. Entonces, pero hay que entender la diferencia. ¿Por qué le estoy hablando de todo esto, hermano? Porque en todo lo que le he hablado, tanto lo bueno que nos sucede a veces, como también a veces las pruebas, las dificultades, las adversidades, en todo eso se manifiesta la fe. En todo. Por eso la Biblia dice: mi justo vivirá por fe. Y vivir por fe no es dejar el trabajo y voy a vivir por fe, voy a dejar el trabajo. No, eso no es vivir por fe. Uno puede estar trabajando en lo secular y ahí estar viviendo por fe. Entonces va un hermano a su negocio, abre su negocio y dice: Señor, por favor, trae clientes al negocio, prospera mi negocio, bendice mi negocio. Él está trabajando en lo secular, pero sabe que es la fe la que lo hace abrir su negocio y esperar la bendición del Señor. Alguien puede ir para su trabajo y ir activando su fe y decir: Señor, te pido que me prosperes en mi trabajo, que me des sabiduría, que me respaldes. Y está viviendo por fe. Entonces, insisto, vivir por fe no es no tener trabajo. Vivir por fe es que la fe se vuelva una forma de vida, que se vuelva parte de mi vida. Entonces, la iglesia necesita en este último tiempo
que estamos viviendo, ya le hablé de varias cositas, necesita ejercitarse en su fe. Necesitamos ejercitarnos en nuestra fe, hermano. ¿Por qué le digo esto? Le voy a leer un par de versículos. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia. Ahí está terminando, aquí está terminando el Señor un consejo donde está hablando de la oración. Y luego se pasa al siguiente. ¿Qué pasó aquí? Como que no está bien conectado. Si me ayuda alguien a conectar bien aquí, yo digo que debe ser esto que no está bien conectado. Pensé que se miraba bien, ¿verdad? Pero si no, Lucas 18:8, busquémoslo en nuestra Biblia. Lucas 18:8, ahí ve, en la unión. ¿Lo tiene? No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Por qué hace la pregunta? Porque la fe iba a ser atacada. En medio de los problemas, en medio de la adversidad, la fe iba a ser atacada. Yo creo que me mire y deje a los hermanos ahí, apoyándome. Entonces está diciendo, hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Iba a haber un ataque a la fe. Entonces, el riesgo que el cristiano corre en este último tiempo es que su fe disminuya, su fe decaiga, su fe se termine. Y la fe es la que nos hace accionar. Por ejemplo, hermano, la Biblia dice que impresionante. Se lo voy a leer, no lo busque. Se lo voy a leer. Hebreos, capítulo 11. No lo busque, se lo voy a leer. 11:6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya se pudo? No se pudo, ¿verdad? Pues dejémoslo ahí, hermano, no tenga pena, no se preocupe. Eso es, hay que apagarlo, y no sé cómo se mira allá en la... Bueno, entonces no tenemos pasaje. Bueno, hagamos una cosa para que podamos avanzar. ¿Cuántos se apuntan para leer un versículo cada uno? Entonces, Mario, ayúdeme con el micrófono. Y vamos a delegar aún a los que no se apuntaron. Neri va a leer Hebreos 11:6. Carlitos va a leer Hebreos 11:1. Werner, Hebreos 4:2. Hermano Oscar, Santiago 1, del 2 al 4. Y luego me voy a venir de este lado. No, Rosita quería leer también Hechos 14:27. Entonces ahora sí me voy a venir de este lado. Hermano René, Hechos 14:27. ¿Quién más? Necesito unos más. Brian, Gálatas 5:22. Karen, Efesios 6:16. Simo, Primera Tesalonicenses 5:8. Entonces, ¿saben qué? Ya que no funcionó esto, ¿por qué no me hace favor, Mario? También tráigame la trila aquí, mire. Mejor me voy a... Gracias. Ahí estamos, calidad. ¿Por cuál me quedé?
¿Simo cuál te dije? 5:8. Hermana Ceci, 1 Corintios 12, 8, 9. Tracy, Hebreos 6:1. Hermana Pastora, Efesios 2:8. Hermano Crey, 1 Timoteo 3:9. Hermana Delmi, Romanos 3:27. Hermana María Luisa, 2 Corintios 4:13. Vaya, ahí estamos. Algunos lo vamos a leer bien rapidito, pero vamos a empezar por el de Neri. Vas a leer, vas a decir la cita y y después lo lees. Hebreos 11:6 dice: no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Vaya. Entonces mire pues, ¿por qué el espíritu del anticristo y por qué el enemigo quiere atacar la fe? Según este versículo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿por qué, hermano? El enemigo lo que quiere es que no agrademos a Dios, que nos quedemos de la tribulación, pero renunciamos y reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo sí quiero agradar a Dios. Usted también, ¿verdad? Yo también tenía que decir usted. Yo sí quiero agradar a Dios. ¿Qué necesitamos para agradar a Dios? Fe. Necesitamos fe. Y luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. O sea, ¿cómo lo voy a agradar si ni siquiera estoy convencido de que existe? Pero mire la siguiente parte, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿por qué le voy a buscar? ¿Por qué le voy a agradar? Porque yo sé que Él galardona a los que le buscan. Diga conmigo, Él galardona a los que le buscan. Si usted ha estado buscando a Dios, hermano, y tal vez de alguna manera, la Biblia aquí nos está profetizando, yo le estoy trasladando la profecía a usted. Pero si usted ha estado buscando a Dios, en primer lugar lo está haciendo porque tiene fe. Y en segundo lugar hay una promesa que dice que Él es galardonador de los que le buscan. El Señor lo va a galardonar. El Señor tiene bendiciones para su vida. Solo hay que tener a veces un poquito de paciencia, pero no se canse de buscarlo. Que su fe no desmaye. Amén. El siguiente, ¿a quién me toca? La cita y el texto. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como que si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Ok, entonces, mire pues, ¿por qué el enemigo quiere atacar la fe? Porque la fe es la certeza de lo que espero. Vamos a ver, yo sé que nosotros esperamos muchas promesas, pero ¿qué es lo más grande que nosotros esperamos? El arrebatamiento. Entonces a veces la fe solo la enfocamos en cosas muy de la tierra y muy nuestras, ¿qué le digo yo? Muy hacia nosotros, pero a veces en lo material. Y aquí el problema es que alguien puede dejar de esperar al Señor. Fe es la certeza de lo que espero. ¿Qué cosas espero? Una de ellas es el arrebatamiento. Entonces alguien en medio de la prueba podría dejar de esperar a Dios, de esperar al Señor. Se puede cansar y decir, no, ya no aguanto, y el Señor ya no viene. Mire, hermano, yo tengo, desde que yo empecé a entender los temas escatológicos, que como me han gustado, hermano. Yo tenía
más o menos 10 años, hace algunos años ya. Mi hermano, hace 30 años, se dice fácil, ¿va? Pero imagínense. Y desde entonces venimos esperando al Señor. Me recuerdo que estaba yo por graduarme de perito contador, y en ese tiempo fue la guerra del Golfo Pérsico. Y me recuerdo que los hermanos en la escatología haciendo números, hermano, y yo decía, santo Dios, ya viene el Señor. Pero han pasado los años, no ha venido todavía. Entonces uno podría decir, ya no viene. Eso podría decir uno, ya no viene. Y no es así, dice la Biblia, que se iban a levantar burladores diciendo que desde hace mucho tiempo, desde los padres, las cosas permanecen igual y que el Señor ya no viene. Entonces, ¿por qué la gente se cansa de esperar? Que le atacaron su fe. No se cansa de esperar al Señor. Y si lo está esperando es porque tiene fe. Y si en algún momento ha querido dejarlo esperar, pues le hace falta fe, y hoy le vamos a pedir fe al Señor. Pero no nos cansemos de esperar. Entonces, mire, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí hay algo más. Porque la fe lo que hace es que uno no se enfoque solo en lo que se ve, hombre. A veces uno está enfocado solo en lo que se mira. Y hay cosas que no se miran, pero que son más reales incluso de las que se ven. Dígame una cosa que no se mire, que es real. ¿Perdón? El oxígeno no se mira, amén. Aunque se siente un poco cuando se respira, pero amén, no se ve. Ese es algo natural. Pero algo, metámonos un poco a las atmósferas celestes, espirituales, que no se ven. Amén, no se ven, pero metámonos a las atmósferas celestes, espirituales. Los ángeles no los vemos. La presencia de Dios no la vemos. ¿Qué más? El amor de Dios, hermano, para verlo necesitamos tener nuestros ojos, porque el amor de Dios se manifiesta a nosotros constantemente, pero necesitamos tener los ojos espirituales bien abiertos. ¿Cuántos han visto el cielo? Entonces la fe es creer en lo que no se ve. Una de las cosas que no hemos visto es el cielo. El apóstol Pablo se fue al tercer cielo, casi. Y ya viste, el elevador se quedó a la mitad, porque eran 7, pero por lo menos fue al tercero, y nosotros no hemos ido ni al primero. Pero existe. ¿Cuántos creen que existe el cielo? Entonces la fe hace, primero, que yo me mantenga en aquellas cosas que espero. La certeza de lo que espero. Él viene pronto. Tengo esa certeza. Amén. Y que también crea que no solo lo que se ve existe. Hay cosas que no se ven, que sí existen. Hermano, uno no sabe cuántas veces le han querido hacer daño y el Señor ha enviado ángeles a que lo cubran, hermano. Ni siquiera uno se lo imagina. ¿Cuántas veces se ha hecho realidad ese pasaje que dice la Biblia? A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Pues si uno no los mira no se da cuenta, pero es real. Dios envía ángeles, hermano. A mí me da un poco de temor contar este testimonio, porque cuando lo conté la primera vez se rieron de mí, no me creyeron. Bueno, no ustedes. Pero antes, hermano, allá en la Nueva Concepción, los puentes solo eran de una vía. No sé si alguien se recuerda. No eran de 2 vías, sino que solo de una. Entonces había más o menos como aquí el Cihuacán, ¿verdad? Hay que esperar que pase un carro para que después pase al otro. Así eran más pequeños, pero eran de una vía. Y me recuerdo, hermano, que yo venía volado en un carro. Y fíjese que me distraje en un momento y no me di cuenta
que al mismo tiempo que yo me estaba metiendo el puente, estaba metiendo el otro, igual de volado. Y si no me lo cree, está bueno, no tenga pena. Pero en cuestión de segundos le digo: Señor, ten misericordia. Y cuando sentí, estaba del otro lado del puente y no choqué. ¿Qué pasó ahí? Algo pasó, el Señor mandó ángeles, y yo no sé qué pasó, pero vi la mano de Dios, hermano. Vi la mano de Dios. Y he visto la mano de Dios en mi vida de manera, pero entonces Dios existe, pero también existen ángeles, también existen querubines. Hay cosas que no se ven, pero que son de tremenda bendición para nosotros. Muy bien, eso es lo que el enemigo quiere que dejemos de disfrutar, que nos enfoquemos a veces en nuestros problemas y dejemos de disfrutar las grandezas de su misericordia. Que el Señor nos ayude en nuestra fe, ¿verdad? Primero es el siguiente. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Mire, entonces la gente oyó la palabra, pero no les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. Entonces, ¿por qué el enemigo quiere atacar la fe? Y cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué él hace esa pregunta? Porque iba a ser atacada. Entonces, aquí hay otra razón. Y la razón era que la palabra de Dios iba a venir, pero no iba a hacer efecto en las personas que no tuvieran fe. Él envía su palabra y Él es un buen sembrador y la palabra es buena. ¿Dónde lo miramos nosotros? En la parábola del sembrador. ¿Quién es el sembrador? Fíjense que ni siquiera es el pastor. El sembrador es el Señor. Pero dice la Biblia que parte de la semilla cayó entre espinos, parte de la semilla entre pedregales, parte de la semilla junto al camino y parte de la semilla cayó en buena tierra. Entonces alguien dijo: lo que pasa es que el sembrador no tenía pulso. No, momento. ¿Cómo si el sembrador es bueno? El sembrador es el Señor. Entonces el mismo Señor explica que el problema no era la semilla ni el sembrador. Él mismo explicó la parábola. Y él dice: el problema es el terreno. Entonces, y él explica: los pedregales son problemas, los espinos son angustias y engaños de las riquezas, los que están junto al camino, que no tienen raíz profunda y el enemigo les quita la palabra. Pero los que son en buena tierra, esos son los que reciben la palabra, la ponen por obra, dan fruto, unos al 30, unos al 60, unos al 100. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es la tierra. ¿Qué necesita la tierra para que la palabra dé efecto? Necesita fe. Mire, hermano, ¿cuántos aman la palabra de Dios? Se lo voy a volver a preguntar: ¿cuántos aman la palabra de Dios? A mí me gusta, hermano, me apasiona la palabra de Dios. Hay tantas cosas hermosas, misterios que el Señor nos revela. Gloria a Dios. Pero ¿cuánta de esa palabra ha sido procesada por nosotros y hemos dado fruto? ¿Cuánta? Pues el problema no es la semilla, el problema no es el sembrador, el problema es que a veces recibo la palabra y no la recibo con fe, y por lo tanto no acciono, por lo tanto no la pongo por obra. ¿Por qué? Porque no la creí. Pero si la creo, la voy a accionar y me voy a preocupar para que
de aquí en adelante yo camine en eso. Me recuerdo de mi hermano Oscar, que la vez pasada comentó que yo hablé sobre el diezmo primicia. Y entonces él después, él contó el testimonio de cómo a partir de ahí él empezó. Bueno, y hay muchos testimonios, ¿verdad? Solo es el que tengo ahorita en la mente. Él empezó a contar de que a partir de ahí él ya diezmaba, lo único que lo convirtió en primicia. ¿Por qué accionó de esa manera? Porque oyó la palabra, pero él la recibió con fe, la creyó, y eso lo motivó a accionar. Y así es para cualquier tema que toquemos. Si no recibo la palabra con fe, no voy a dar fruto. Entonces, por eso es que el enemigo quiere atacar nuestra fe, quiere atacar, quiere estorbar, para que la palabra no dé efecto. Tanta palabra, hermano. Que Dios nos ayude a recibir la palabra con fe. No sé si se anima a decirle: Señor, yo quiero tener suficiente fe para recibir tu palabra. Dígale, y ponerla por obra. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Queremos recibir tu palabra con fe. Entonces ya tenemos tres razones por las que quiere ser atacada la fe, ¿verdad? Una es porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el enemigo lo que quiere es que no agrademos a Dios, y por eso ataca la fe, y que Él es galardonador de los que le buscan. Dos, porque la fe es la certeza de lo que espero, y una de las cosas que espero es el arrebatamiento. Entonces el enemigo quiere quitar esa esperanza. Tres, porque el enemigo no quiere que la palabra haga efecto, y la palabra se tiene que recibir con efecto. La palabra tiene que hacer efecto y la tengo que recibir con fe. Amén. Miremos el cuarto, pues, ¿a quién le toca? Santiago, capítulo 1, versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Siga hasta el versículo 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Amén, gracias. Entonces aquí mire, pues, dice: tened por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas. Pero ¿quién se va a alegrar en la prueba? El que tiene fe. Y luego dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, entonces la fe va a ser probada. ¿Dónde? En las pruebas. O sea, se prueba la fe en las pruebas. Pero la fe, lo que hace aquí, lo que obra en nosotros, es entender aquel versículo que dice: todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Entonces, aunque uno esté pasando el Niágara en bicicleta, uno sabe que en medio de esa dificultad uno está siendo perfeccionado, porque eso es lo que dice el versículo 4, que la prueba de la fe produce paciencia. Entonces, si yo recibo la prueba con una buena actitud, porque mi fe me mueve a eso, entonces el primer resultado va a ser la paciencia, y el segundo resultado va a ser la perfección. Entonces, ¿por qué quiere el enemigo atacar la fe? Para que no resista las pruebas. Pero nosotros estamos en un reino que es resistente. La Biblia dice un reino duradero, pero esa palabra duradero se puede traducir como reino resistente. Eso quiere decir que nosotros tenemos que resistir. Y en medio de las pruebas, decir: Señor, yo sé que aquí hay una bendición. Detrás de esta prueba hay una bendición. Y yo no me voy a achicopalar por eso. Pero el enemigo, entonces, cuando ataca la fe del pueblo o nuestra, en medio de la prueba sucumbe y abandona. Amén.
Ahora hay otras cosas que quiero hablar de la fe, pero quiero hacer una pequeña pausa y revisar algunas cosas de la fe, las facetas de la fe, así rapidito. ¿A quién le di Hechos 14:27? Léetelo pues, mija. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Aquí vemos la fe como una puerta. Mire pues lo que el enemigo quiere estorbar. La fe es una puerta. Claro que la puerta principal es Cristo, ¿verdad? Pero ahí dice cómo se había abierto la puerta de la fe. Es una puerta que va a dar acceso a cosas, primeramente espirituales y después materiales. Va a dar acceso a bendiciones. Y si el enemigo ataca la puerta, la fe puerta, pues vamos a perder muchas bendiciones. Gálatas 5:22, ¿a quién se lo di? ¿A usted cuál le había tocado? Entonces se cruzaron ahí las... Bueno, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces aquí está la fe otra vez, pero aquí está la fe como un fruto. Entonces la fe es una puerta, pero la fe también es un fruto. Vale. Efesios 6:16, ¿a quién se lo di? Karen. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces la fe es un escudo. Entonces la fe es una puerta, la fe es un fruto y la fe es un escudo. Y ahí dice claramente, para que podáis apagar los dardos del enemigo. Entonces a veces uno cree que la fe es solo aferrarse a una promesa. Eso es parte. Claro, eso es parte de la fe. Pero aquí está diciendo que la fe es poder apagar los dardos del enemigo. Ese es mi escudo. El enemigo quiere atacar mis pensamientos, mis emociones, y pongo el escudo de la fe. Porque yo he creído en lo que Dios ha dicho sobre mi vida, entonces yo no voy a dejar que ningún dardo entre, se convierta en un escudo. Primera Tesalonicenses 5:8. Ay, hay que estar listos. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza, que es la salvación. Entonces aquí aparece la fe como una coraza. ¿Dónde se ponía la coraza? En el corazo. ¿Dónde se ponía la coraza? Yelmo, escudo, espada. ¿Dónde se ponía la coraza? En el corazón. La coraza en el corazón. Entonces, ¿qué guarda? La fe que guarda nuestro corazón, de que no nos enamoremos de algo que no nos conviene, de algo, de alguien, ¿verdad? Pero más de algo, porque una de las cosas las que uno se puede enamorar es el dinero. Entonces, cuando uno tiene fe, no se va a enamorar de nadie más ni de nada más que no provenga de Dios. Enamorados del Señor. Entonces, la fe guarda nuestro corazón. Entonces, tenemos como la fe es una puerta, la fe es un fruto, la fe es un escudo, la fe es una coraza. 1 Corintios 12:8. Gracias, Mario. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces aquí aparece el don de fe.
Entonces no esperes, la fe es una puerta, la fe es un fruto, la fe es un escudo, la fe es una coraza y la fe es un don. Pero el don de fe es poderoso. ¿Cómo funciona el don de fe? Más o menos como funciona el don de profecía, solo que obviamente de otra forma. Pero digamos, el don de profecía, la gente no anda profetizando todo el tiempo, sino que llega un momento específico donde el Señor, que la persona tiene el don de profecía, el Espíritu Santo hace uso de ese don y habla al pueblo. Entonces el don de fe es de manera similar. Entonces vamos a suponer que en algún momento el pastor le presenta un proyecto a la iglesia y el pastor dice, yo creo que el Señor va a estar con nosotros y nos va a bendecir. Y entonces se levanta el hermano que tiene el don de fe y dice, amén, hermano pastor, yo también creo eso. Y también creo que así como dice la Biblia en tal lugar y como dice la Biblia en tal lugar, que los que creen en el Señor no serán avergonzados. Y empieza a exhortarme, y no solo a llenarme más de fe a mí, sino que a llenar de fe a la iglesia por el proyecto que se planteó. Y entonces la iglesia dice, amén, vamos a... Pero hubo alguien que fue usado, el don de fe, porque acuérdense que los dones no son para uno, sino para bendecir a los demás. El don de fe hizo que otros fueran ministrados. Qué tremendo, hermano. Necesitamos don de fe, gente que diga, hermano, vamos a salir adelante, nos va a ir bien. No que la gente diga, a ver cómo nos va, hermano. Ay, Dios mío, nos va a ir bien, hermano. Entonces, la fe es una puerta, la fe un fruto, la fe un escudo, la fe una coraza, la fe un don. Efesios 2:8. Y después se prepara Hebreos 6:1 para que estemos listos, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces aquí hay una fe que es considerada un don de Dios, pero ya la vimos, la fe como un don, pero es una fe específica, es una fe habilitadora para salvación. Entonces acuérdense que cuando nosotros venimos al Señor Jesús ni siquiera sabíamos de la fe, pero sencillamente oímos una palabra y pasamos al altar y recibimos al Señor Jesús. Entonces ahí la fe fue una habilitadora y nos metió a la salvación. Entonces, una fe como habilitadora de salvación. Llevamos 6: una puerta, un fruto, un escudo, una coraza, un don, habilitadora de salvación. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Amén. Entonces ahí está diciendo que uno debería de avanzar. Y dice que no hay que estar echando siempre el fundamento, dice, de la fe en Dios. Entonces algunos dicen, entonces no hay que hablar de la fe. No, ¿cómo? No, si ahí dice que la fe es un fundamento. Ahí mismo lo está diciendo. Es un fundamento. Ahora lo que está diciendo es, pero hay que avanzar, pues. También hay que avanzar a otro conocimiento. Y no solo echando el mismo fundamento. Está diciendo el apóstol Pablo que se avance, muy bien. Pero note que aquí lo que está resaltando es que es un fundamento. La fe es un fundamento. Todo lo que hacemos tiene un fundamento, y es la fe. Todo lo que hacemos, hermanos, servicio, ofrendar, todo, el fundamento es la fe. Amén. Entonces, una puerta, ayúdenme usted para... La fe es una puerta,
Juntos. La fe es un fruto. La fe es un escudo. La fe es una coraza. La fe es un don. La fe es habilitadora de salvación. La fe es fundamento. 1 Timoteo 3:9. ¿Qué le toca? Hermano, ¿qué? Además, deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. 1 Timoteo 3:9. Sí, hermano. O puse mal. Es que tiene que decir misterio de la fe. Vamos a ver si le di mal el pasaje. Primera Timoteo 3:9, así le dije. Mire cómo dice esta versión, entonces. Lo voy a leer desde el 8. Primera Timoteo 3:8. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Y luego dice el versículo 9, sino que guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces la fe es un misterio. Y cuando es un misterio, la Biblia dice lo siguiente, acuérdese que eso se lo he dicho yo, los secretos le pertenecen a Dios y lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Y cuando la Biblia habla de un misterio, es algo que el Señor ya no lo dejó en secreto, sino que lo regaló y lo volvió misterio. Entonces tenemos acceso nosotros y tienen acceso nuestros hijos. Entonces, y hay en ese misterio de la fe, una de las cosas que tenemos que saber es que es para los hijos. Entonces hay que guardar, por eso dice que hay que guardar el misterio de la fe, es para los hijos. Yo quiero esa fe. Romanos 3:27, ¿quién le toca? ¿Quién me faltó? La hermana Delmi. Y último, la hermana María Luisa, ¿verdad? Hermana Delmi. Y se prepara la hermana también con hermana María Luisa con 2 Corintios 4:13. Romanos 3:27, donde está pues la justicia queda excluida, por la cual la ley, la de las obras no, sino por la ley de la fe. Amén. Entonces, ahí dice que la ley de la fe. Entonces, la fe es una ley. Y ley lo que significa es vivir conforme a algunas normas que el Señor ha puesto, pero se necesita fe. Muy bien. 2 Corintios 4:13, hermana María Luisa. Nosotros también, pues, tenemos un mismo espíritu de fe, como está escrito. Creí, por tanto también hablé. Nosotros también creemos y por tanto también hablamos. Amén. Entonces está el espíritu de fe. Ese espíritu de fe, que es un poco parecido al don de fe, pero mire, se lo va a poner de esta manera. El espíritu de fe, nosotros podríamos pedirle al Espíritu Santo, Señor, envía un espíritu de fe. No sería el don de fe, sino que sería un espíritu de fe. Espíritu Santo, te pedimos, tú que comandas los espíritus, envía un espíritu de fe sobre la iglesia. Y entonces ese espíritu de fe vendría y nos ministraría a todos. Y empezaríamos, hermanos, nosotros a avanzar y a creer en cosas que antes no creíamos. Entonces, voy a terminar de hacer este resumen y de ahí voy a pedirle al Señor eso.
juntamente con usted. La fe es una puerta, la fe es un fruto, la fe es un escudo, la fe es una coraza, la fe es un don, la fe es habilitadora de salvación, la fe es un fundamento, la fe es un misterio, la fe es una ley y la fe es un espíritu. Fíjense qué cosa más extraordinaria.